Reflexiones del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un texto y una declaración que nos confirman el cumplimiento de algunos ritos expresados en la ley de Moisés. No solamente en el tiempo de Moisés, sino que ya desde el tiempo de los patriarcas se podía percibir cómo se sacrificaban animales para obtener el favor de Dios. Claro está que ningún animal tiene ni tuvo el poder de quitar pecados. Hay personas que dirán que tuvieron un poder temporal, pero no hay ningún texto que diga eso. Hebreos nos dice que estos animales solamente fueron un símbolo hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos pueden quitar los pecados, entonces no tendrían por qué ofrecerse continuamente. Pero Cristo, quien se ofreció una sola vez y para siempre, hermanos, Él sí puede ser considerado el Cordero de Dios que quita eficazmente nuestro pecado. Ahora, ¿por qué Cordero de Dios? El corderito fue el animal que se usó regularmente en la fiesta de la Pascua, una fiesta donde la sangre de ese cordero de cierta edad y con ciertas características era sacrificado y su sangre era derramada y colocada en los postes, en los travesaños de las puertas de las casas, porque en la primera fiesta de la Pascua Dios pasaría por alto a aquellas casas y a aquellas personas que estuviesen cubiertas con la sangre del cordero. De cierta manera, el texto está aludiendo a esa festividad. Dios nos pasa por alto, o Dios pasa por alto los pecados de ciertas personas, siempre y cuando estén en la sangre del cordero. Eso por una parte, aunque también puede ser una alusión a la expresión que Dios manifiesta en Abraham cuando le dijo a su hijo: Dios se proveerá de cordero, hijo mío, aludiendo obviamente al sacrificio de Cristo. Sin embargo, aunque la imagen o el símbolo es la de un cordero, esto nos remite a la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón o la fiesta de la expiación, que se realizaba una vez al año también, donde se sacrificaban dos animalitos sobre los cuales se cargaba el pecado del pueblo hebreo. No eran propiamente corderos, sino machos cabríos, carneros, pero la función que describe el versículo 29 del día de hoy, de alguna manera enfatiza la obra de la expiación. Y expiación es meramente quitar el pecado, cubrir el pecado. Esa es la idea de expiar. Y el versículo 29 nos dice que Jesús es el Cordero de Dios, que quita, que cubre, que expía el pecado del mundo. Es Cristo en su muerte quien tiene el poder y la eficacia de quitar nuestro pecado solamente. Ningún otro sacrificio, ningún otro medio tiene esa eficacia. Y noten, mis hermanos, que el texto dice que quita el pecado no de solamente algunos, reduciéndolo al pueblo hebreo probablemente, sino que tiene el poder de quitar el pecado del mundo. Todo aquel que crea en Cristo, todo aquel que se acerque a Cristo, y aunque hipotéticamente existieran miles de mundos, si todos ellos se acercaran a Cristo en fe, la muerte de Cristo sería suficiente para expiarlos a todos. Aunque hay que enfatizar, esta expiación solamente es eficaz para aquellos que creen, y aquellos que creen, obviamente, son aquellos a quienes el Padre atraerá para sí, llevándolos a Cristo. En esta mañana demos gracias con un corazón sincero por la obra de nuestro Señor, quien nos ha otorgado el perdón, la expiación, y ha quitado el problema más grande del hombre,
que es el pecado. El pecado ya tiene solución, hermanos. El perdón ya fue dado a toda la humanidad. Solamente basta apropiarnos del perdón por medio de la fe en Cristo. Padre, te damos la honra, la gloria en esta mañana y te suplicamos que todo lo que hoy hagamos nos ayude a recordar que somos seres redimidos por la sangre de Cristo. Ayúdanos a reconocer la grandeza de tu Hijo y a compartir con los demás que hay un medio de salvación, que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.